Imagina esto. Una mujer de nuestra comunidad nos dice, no entiendo. Parecía tan interesado, me buscaba todo el tiempo, me decía cosas lindas y de un momento a otro cambió. ¿Por qué los hombres son así? Si alguna vez sentiste lo mismo, este video es para ti. Hoy te vamos a explicar cómo funciona el cerebro masculino cuando se enamora, por qué algunos hombres parecen perder el interés y qué diferencia un enamoramiento superficial de un amor real y profundo. Porque entender cómo ama un hombre no se trata de manipularlo, sino de dejar de tomarte su distancia como algo personal y comprender su proceso emocional desde la psicología. Comencemos por lo primero. El enamoramiento masculino comienza en la atracción. El amor, para la mayoría de los hombres, comienza por los ojos. No es un cliché ni una excusa superficial, es biología. El cerebro masculino está diseñado para reaccionar con rapidez a los estímulos visuales, porque durante miles de años el sentido de la vista fue su principal herramienta de selección y evaluación. En términos evolutivos, el hombre ve antes de sentir. Pero aquí viene la diferencia importante. Ver no significa amar. El deseo puede encenderse de inmediato, pero el amor necesita tiempo, coherencia y emoción. El error de muchas mujeres es creer que la intensidad del principio es señal de amor profundo, cuando en realidad muchas veces es solo un reflejo químico temporal. Cuando un hombre te mira, su cerebro libera dopamina, la misma sustancia que se activa con la novedad o la recompensa. Esa dopamina lo impulsa a acercarse, a buscarte, a conquistarte. Es lo que llamamos fase de curiosidad emocional. En esa etapa, él no está enamorado, está intrigado. Su mente está intentando descubrir si lo que ve también puede sentirse. Mientras tanto, el cerebro femenino suele funcionar de manera más integradora. Combina atracción, emoción, intuición y seguridad desde el inicio. Por eso, muchas veces tú te involucras emocionalmente más rápido, mientras él aún está explorando si su deseo puede transformarse en vínculo. Y aquí está la clave. La atracción física puede prender el fuego, pero solo la conexión emocional lo mantiene encendido. Un hombre puede sentirse atraído por muchas, pero solo se queda con aquella que despierta algo más profundo que el deseo, admiración y paz emocional. El verdadero cambio ocurre cuando su cerebro activa otra zona, la corteza prefrontal, responsable del razonamiento, las decisiones y el compromiso. Ahí el deseo deja de ser impulso y se convierte en elección. Es el momento en que el hombre pasa de me gusta estar con ella a quiero cuidarla, quiero construir con ella. Ese cambio no ocurre por lo que ve, sino por lo que siente cuando está contigo. En psicología del amor, esto se conoce como el tránsito del estímulo al vínculo. Primero se enciende el instinto, luego la emoción y finalmente la decisión. Por eso el enamoramiento masculino no es inmediato, aunque pueda parecerlo. Necesita pasar de la atracción a la admiración y de la admiración al apego emocional. Y ese proceso solo ocurre cuando tú ya no representas solo belleza o deseo, sino significado. Cuando tu presencia deja huella, cuando tu energía transmite autenticidad, cuando él siente que contigo no necesita aparentar nada para ser aceptado. Ahí su cerebro deja de buscar la novedad y empieza a buscar permanencia. Ya no se trata de ganar tu atención, sino de conservar tu conexión, porque mientras el deseo lo impulsa, la admiración lo ancla. En resumen, el hombre se enamora primero con los ojos, pero se queda por lo que su corazón entiende cuando su mente deja de competir y empieza a confiar. Y cuando eso sucede, su amor deja de ser un impulso pasajero para convertirse en una decisión consciente. Segundo punto, los hombres se enamoran de quien les da calma, no drama. A diferencia del mito popular, los hombres no se enamoran de la mujer más atractiva ni de la más intensa, sino de aquella que les brinda algo mucho más valioso, paz emocional. En una sociedad que les exige competir, resolver, demostrar y resistir, su mente vive en modo alerta constante. Por eso, cuando encuentran a alguien que les transmite serenidad en lugar de tensión, su cerebro lo interpreta como un refugio emocional. Desde la neuropsicología, esto tiene una explicación profunda. El cerebro masculino está más orientado a la acción que a la emoción. Está entrenado para resolver, no para sentir. Cada día lidia con presiones, decisiones, frustraciones y expectativas que lo hacen mantenerse en un estado de alerta. Y cuando se vincula con una mujer que genera drama, discusiones o caos constante, su sistema nervioso refuerza ese estado de estrés.
Inconscientemente su mente dice, esto no es seguro. Pero cuando está con una mujer que transmite calma, su fisiología cambia. Sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, bajan y su cerebro libera oxitocina, conocida como la hormona del vínculo y la confianza. En ese instante, sin que lo racionalice, empieza a asociar tu presencia con bienestar, no con deseo, no con adrenalina, sino con paz. Y para un hombre emocionalmente maduro, la paz es el nuevo placer. Por eso, las relaciones que más perduran no son las que generan fuego, sino las que generan calma. No es que los hombres huyan del compromiso, huyen del conflicto que los desconecta de sí mismos. Cuando sienten que contigo pueden hablar sin ser juzgados, cuando tu energía no busca ganar discusiones, sino comprender. Cuando pueden equivocarse sin miedo a ser humillados, algo profundo se activa, su instinto de protección y apego. En ese punto, el hombre deja de verte como una emoción pasajera y empieza a verte como hogar. Esa sensación es lo que marca la diferencia entre el deseo y el amor. El deseo los impulsa hacia ti. La calma los hace quedarse. Y no se trata de ser sumisa o complaciente, se trata de tener inteligencia emocional, saber cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo dar espacio. Una mujer emocionalmente segura no reacciona, responde, no busca controlar, sino conectar. Y esa madurez emocional es profundamente atractiva para un hombre que está cansado de las guerras emocionales. El verdadero amor masculino no florece en el ruido, sino en el silencio donde ambos pueden ser auténticos. Cuando un hombre se siente en calma contigo, su mente deja de defenderse y su corazón se permite sentir. Deja de verte como un reto y empieza a verte como una compañera de vida. Porque al final los hombres no se enamoran de quien los altera, sino de quien los equilibra. No buscan una mujer perfecta, sino una presencia estable. Y cuando te conviertes en su lugar de paz, no necesita buscar en ningún otro sitio la emoción que ya encuentra en tu serenidad. Así que, sin necesidad de drama ni de máscaras, tu calma se convierte en su adicción emocional más profunda. Tercer punto. Se enamoran de quien los admira, no de quien los quiere cambiar. A diferencia de lo que muchos piensan, los hombres no se enamoran de quien los ama intensamente, sino de quien los hace sentirse valiosos. Desde la psicología masculina, la admiración cumple un papel tan poderoso como el afecto. Y no se trata de halagos vacíos ni de alimentar el ego, sino de algo más profundo, el reconocimiento de su esencia, de su esfuerzo, de su propósito. Desde niños a los hombres se les enseña que su valor depende de lo que logran, no de lo que sienten. Por eso su autoestima está estrechamente vinculada a la competencia, al éxito, a la capacidad de ser suficientes. Cuando entran en una relación, esa programación sigue activa. Buscan inconscientemente a alguien que los mire con respeto y orgullo, no con juicio ni corrección constante. Y cuando lo encuentran, su cerebro asocia esa experiencia con placer, confianza y apego. Neurobiológicamente, cuando un hombre percibe que una mujer lo admira, que lo ve capaz, fuerte, digno de respeto, su cerebro libera dopamina, la hormona del placer y la motivación. Esa química lo impulsa a acercarse más, a invertir más emocionalmente, a esforzarse por mantener esa conexión. Pero cuando siente que lo quieren cambiar, corregir o mejorar, su cerebro activa una respuesta defensiva. Se desconecta emocionalmente, no porque no quiera crecer, sino porque su mente lo interpreta como rechazo. Por eso, una frase como, confío en ti, sé que puedes, o incluso una simple mirada de orgullo genuino, puede tener un impacto emocional mucho más profundo que cualquier te amo. En ese instante, él no solo se siente querido, se siente valorado. Y esa es la base del enamoramiento masculino. Un hombre no se enamora de quien lo critica en nombre del amor, sino de quien lo impulsa sin intentar controlarlo, de quien le muestra que puede ser él mismo y aún así ser aceptado. Cuando siente que no tiene que defender su identidad, sino que puede evolucionar desde la confianza, su amor florece con libertad. Esto no significa que deba ser sumisa o que ignore sus errores. Significa que aprendes a comunicar desde la admiración, no desde la exigencia. En lugar de decir nunca haces nada bien, puedes decir, sé que puedes hacerlo mejor. Confío en ti. El mensaje emocional cambia por completo. Lo primero destruye. Lo segundo inspira. Y en el amor un hombre inspirado se vuelve imparable, porque en el fondo el deseo masculino no es solo físico, es emocional.
Desean ser admirados por lo que son y amados mientras se convierten en lo que sueñan ser. Cuando una mujer logra esa combinación, aceptación sin control, apoyo sin juicio, deja de ser una pareja más y se convierte en su motivación más profunda. El hombre que se siente admirado no necesita escapar, competir ni esconder su vulnerabilidad. Se siente visto, respetado y, sobre todo, en paz. Y ese sentimiento más que el deseo o la pasión es lo que verdaderamente sella su compromiso emocional. Así que recuerda, mi reina, el amor que transforma a un hombre no viene de quien lo corrige, sino de quien lo inspira. Porque mientras el juicio lo hace dudar de sí mismo, la admiración lo hace querer ser mejor, pero por elección, no por obligación. Cuarto punto. Cuando sienten confianza, aparece el miedo al amor. Parece una contradicción. Cuando un hombre empieza a sentirse realmente cómodo contigo, cuando baja la guardia, cuando su cariño empieza a ser genuino, justo ahí puede aparecer su miedo más profundo. El miedo a amar y más aún, el miedo a ser amado. Desde pequeños muchos hombres han sido condicionados para reprimir sus emociones. Se les enseñó que los hombres no lloran, que deben ser fuertes, autosuficientes, fríos ante el dolor. Mientras una mujer aprende a conectar con lo que siente, un hombre, en cambio, aprende a protegerse de lo que siente y esa diferencia emocional se convierte en una barrera invisible cuando aparece el amor real. Cuando un hombre comienza a enamorarse de verdad, su cerebro experimenta un cambio químico. La oxitocina, la hormona del apego, se eleva, la dopamina del deseo también, pero junto a ellas aparece la amígdala cerebral, la zona que gestiona el miedo y la amenaza. Su mente entra en conflicto. Esto se siente increíble, pero también peligroso, porque amar para él implica perder control. Implica mostrarse sin armadura, admitir que alguien puede verlo tal cual es con sus heridas, sus inseguridades y sus imperfecciones. Y eso para un hombre que toda su vida ha asociado vulnerabilidad con debilidad puede ser aterrador. Por eso muchos se alejan justo cuando todo parecía ir bien. No es que no te quieran ni que todo haya sido una mentira. En realidad están lidiando con un miedo interno que no saben explicar. El miedo a entregarse por completo y no ser correspondidos. El miedo a confiar y que los traicionen. El miedo a perder la estabilidad que tanto les costó construir. A diferencia de las mujeres, los hombres no siempre cuentan con redes emocionales donde puedan hablar de lo que sienten. No suelen tener amigos con los que compartan sus inseguridades o sus dudas amorosas. Entonces, cuando el amor los toca de verdad, no tienen herramientas para procesarlo y su primera reacción puede ser la evasión. Se distancian, se callan o aparentan indiferencia. Pero detrás de ese silencio, muchas veces lo que hay es un cerebro en alerta, un corazón queriendo avanzar y una mente tirando del freno de mano. Comprender esto no significa justificar su huida ni aceptar comportamientos dañinos. Significa entender desde dónde reaccionan, porque el proceso emocional masculino suele ser más lento, no menos profundo. Ellos necesitan tiempo para sentirse seguros, para comprobar que no serán juzgados si se muestran frágiles. Y cuando finalmente perciben que pueden confiar, que no perderán respeto al abrirse, empiezan a amar sin miedo. El amor verdadero para un hombre no surge de la pasión inmediata, sino del espacio emocional donde se siente libre de ser él mismo. Por eso, muchas veces el paso entre el deseo y el amor está lleno de pausas, silencios y dudas, no porque no haya sentimientos, sino porque está aprendiendo a sostenerlos. Así que cuando un hombre que te ama parece alejarse justo cuando todo fluye, no siempre es desinterés. Puede ser miedo. Miedo a perder su identidad, miedo a no ser suficiente, miedo a volver a sentir dolor. Y en esos momentos la mejor respuesta no es perseguirlo, sino mantener tu calma. Porque si el vínculo es real, él volverá. Pero esta vez no desde la necesidad, sino desde la conciencia, desde la decisión de amar con el corazón y no desde la defensa del ego. En definitiva, el miedo al amor no es falta de amor. Es una vieja programación emocional que poco a poco se disuelve cuando se encuentra con una presencia estable, empática y auténtica. Ahí cuando el hombre descubre que amar no lo debilita, sino que lo humaniza, es cuando por fin se permite sentir de verdad. Quinto punto. Un hombre se enamora cuando se siente libre contigo. El amor para un hombre no puede sentirse como una cárcel. No importa qué tan hermosa, atenta o entregada sea una mujer, si él percibe que está perdiendo su libertad, su instinto no lo deja quedarse, porque en su mente y en su biología emocional,
libertad equivale a seguridad y ningún vínculo puede florecer donde hay miedo. Cuando un hombre se siente observado, controlado o constantemente exigido, su cerebro activa un sistema ancestral de defensa, el modo huida. No es falta de amor, es una reacción automática. El sistema límbico encargado de las emociones se desconecta del placer del vínculo y activa la amígdala cerebral, el centro del miedo y la defensa. Por eso se aleja, se calla o se vuelve frío, no porque no te quiera, sino porque su mente lo asocia con una amenaza a su autonomía. Sin embargo, cuando un hombre está con una mujer que le permite respirar, que no lo sofoca ni lo necesita para validar su valor, algo distinto sucede en su cerebro. La misma estructura que antes lo empujaba a huir, ahora se relaja. La oxitocina, la hormona del apego y la dopamina, la del placer y la motivación, empiezan a trabajar juntas. Ahí es donde aparece la verdadera conexión emocional. Él ya no está contigo por obligación, sino por elección, porque en ti encuentra un espacio donde puede ser quien es sin tener que demostrar nada. Y es que el amor genuino se construye sobre el control, sino sobre la confianza. Mientras más libre se siente un hombre en una relación, más desea quedarse. No porque tema perderte, sino porque contigo se siente encontrado. El amor deja de ser una carga y se convierte en un refugio, un lugar donde puede mostrarse vulnerable sin miedo a ser juzgado o castigado por ello. Muchas mujeres, desde la inseguridad o el miedo al abandono, caen sin querer en el control emocional. ¿Con quién estás? ¿Por qué no me escribes? Ya no me quieres como antes. Lo que para ellas es una forma de buscar cercanía, para él se traduce en presión y su reacción natural será alejarse. Por eso, el arte de amar a un hombre no está en retenerlo, sino en no ponerle cadenas al vínculo. La libertad en una relación sana no significa desinterés ni distancia, significa confianza. Es entender que el amor no necesita vigilancia para sobrevivir, que cuando dos personas se eligen desde la madurez, cada una tiene su espacio propio para crecer y que esa distancia emocional bien entendida no separa, fortalece. Un hombre se enamora profundamente cuando percibe que puede estar contigo sin dejar de ser el mismo, cuando no tiene que ocultar su esencia, ni disfrazar su independencia, ni justificar su necesidad de silencio o de tiempo a solas, porque ahí su cerebro interpreta algo poderoso. Con ella puedo ser auténtico, con ella puedo descansar. Y cuando un hombre descansa en una mujer, no busca otra, porque su amor ya no nace del impulso ni del deseo momentáneo, sino de la conexión que asocia tu presencia con paz y libertad. Ese tipo de amor no lo asusta, lo calma, no lo aprisiona, lo inspira y no lo obliga, lo invita. Por eso las relaciones que más perduran no son las que hacen más promesas ni las que tienen más reglas, son las que ofrecen más espacio para respirar, el espacio suficiente para que ambos puedan seguir siendo ellos mismos mientras eligen caminar juntos. Porque al final el amor no es posesión, es acompañamiento. Y un hombre verdaderamente enamorado no se queda porque lo necesitan, se queda porque se siente libre a tu lado. En conclusión, los hombres no se enamoran a través de las palabras, sino a través de las emociones que experimentan cuando están contigo. No se enamoran de lo que dices, sino de lo que sienten cuando te miran, cuando los escuchas, cuando pueden ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. No se enamoran del cuerpo, sino de la paz que les das. Y no se quedan por necesidad, sino por conexión emocional. Porque cuando un hombre encuentra a una mujer que no lo presiona, que no lo controla, que lo inspira a ser mejor sin exigirle nada, su mente y su corazón comienzan a asociar su presencia con algo invaluable, tranquilidad. Y para un hombre emocionalmente maduro, esa sensación vale más que cualquier apariencia o pasión fugaz. Por eso deja de intentar entenderlos desde la lógica y empieza a observar su energía. El amor masculino no siempre se expresa con grandes palabras o gestos visibles. A veces se muestra en el silencio, en su atención, en cómo te incluye, en cómo te mira cuando cree que no lo notas. Un hombre verdaderamente enamorado no confunde, no desaparece y no juega. Te elige con calma, con coherencia y con presencia. Y esa constancia silenciosa es muchas veces la forma más pura de amor. Si este video te ayudó a comprender mejor la mente masculina, suscríbete y activa la campanita para recibir cada día nuevos contenidos sobre psicología, amor propio y relaciones conscientes en nuestro canal, Entre Nosotras. Porque entender cómo aman ellos no es rendirse ante su manera de amar, es aprender a mirar el amor desde ambos lados. Y cuando entiendes eso,
Empiezas a amarte tú con sabiduría, libertad y conciencia.